la emisión ya oficial, digámoslo así. Muy bien, pues muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estoy emitiendo a la misma vez que emitimos en esta plataforma que nos estáis viendo ya en pantalla. Estoy emitiendo también en Facebook. Le estaba comentando a los compañeros que están viéndonos a través del canal de Facebook que se inscriban lo antes posible en el enlace que le he dejado, porque voy a compartir hoy una información que es de muchísimo valor, básicamente para todas aquellas fincas que estén en Andalucía, porque llevamos desde el año 2015 esperando la apertura de una nueva convocatoria de ayudas a ecológicos, y precisamente el día 22 de marzo, decía este lunes de esta semana, abrieron ya por fin la nueva convocatoria de estas ayudas, y se cierran con el plazo de presentación de la solicitud de la PAC, que es el 30 de abril. Con lo cual tenemos básicamente 30 días para ir preparando toda esta información y toda esta documentación para comenzar rápidamente a solicitarla, y de esta manera pues que pueda beneficiarte de esta convocatoria que, como te estoy diciendo, lleva años que no sale, y por tanto tenemos que aprovechar el tiempo. Me comenta Francisco José que no me deja entrar por el correo. Mira en correo no deseado, ¿vale? Y si no, María del Mar, que te haga soporte a través del chat, a ver si te puede ayudar para que puedas entrar directamente en el enlace, que ya hay más de 40 personas pues ahora mismo pues conectadas. Como siempre, daros la bienvenida, daros las buenas tardes. Si me queréis compartir pues de dónde venís, cómo llamáis, qué tipo de finca tenéis, estaré encantado de leeros aquí en el chat. Dice Nieves que es desde Olvera, ya te conozco un poco. Antonio Baena, estupendo. Comentaros que, como hacemos todos los meses, el objetivo de este directo es básicamente aportar pues unos 10-15 minutos de contenido, que en este caso va a ser súper práctico, ¿vale? En relación a la temática que hoy nos trae por aquí. Un segundo, que creo, ahora, parecía que como que se había ido el sonido. Ahora parece que se vuelve a recuperar el sonido. Lo que os comentaba es que básicamente, como hacemos todos los meses, vamos a tener unos 10-15 minutos de contenido práctico en esta sesión en directo, y una vez que pasen estos 10-15 minutos, lo que vamos a hacer básicamente es pues pasar a una ronda de preguntas, donde pues me podría hacer preguntas relativas a todo lo que hayamos visto en esta sesión. Así que voy a comprobar que está todo en orden, ¿vale? Dice Diego que se oye fatal. No sé si me escucháis bien los que estáis en Facebook. Los que estáis ¿me escucháis bien? Escribidme por favor si me estáis escuchando bien, ¿vale? El sonido de Facebook va mal. No sé si los que estáis en Facebook me escucháis bien. A ver si podemos ir arreglando esto un segundito. Dice que se corta. Supongo que será por problemas del micro. Vale, perfecto. Voy a intentar comprobarlo de esta manera. Supongo que será por el micro de solapa. A ver, un segundito. Voy a intentar acercármelo un poco más, que quizás sea ese el motivo de que no funcione todo lo bien que debería. No sé si ahora los que estáis en Facebook me escucháis mejor. Quiero que no se oye, dice. No se escucha. A ver, un segundo. Un segundito, vamos a solucionar este problemilla en un minuto. A ver, ¿me escucháis ahora mejor?
aquí en los que estáis en Facebook. No se me escucha bien, vamos a ver, entonces. A ver si ahora me escucháis mejor, por lo menos que no se entrecorte. Vale, me están diciendo que sí, ahora sí, perfecto. Pues vamos entonces con el lío y lo que os comentaba, vamos a... Vale, perfecto, ahora se me escucha, estupendo. Pues nada, vamos a lo que estaba comentando. Vamos a tener unos 10-15 minutos de contenido práctico donde os voy a enseñar básicamente cuál es el nuevo reglamento de las ayudas de ecológico para lo que queda, si tenemos un mes para solicitarla. Os voy a comentar un poco cómo va a ir todo el tema de requisitos, importes y todo lo que tiene que ver con las ayudas de ecológico. Y luego, posteriormente, pues tendremos unos 15-20 minutos de preguntas y respuestas, que es lo que voy a... ahora, perfecto. Estupendo. Lo que os comentaba es que básicamente desde el año 2015 no se abren nuevas convocatorias, nuevas ayudas para la agricultura ecológica. Ya sabéis que una de las principales ventajas que tiene la agricultura ecológica con respecto a otro tipo de agricultura, aparte de la mejora del precio de venta y otras muchas circunstancias que la hacen muy interesante, básicamente otra ventaja interesante es la posibilidad de conseguir ayudas de forma directa por seguir este sistema de manejo ecológico. De hecho, desde el año 2015 no se vienen convocando nuevas ayudas y por tanto los únicos que tenían derecho a cobrar estas subvenciones eran aquellas personas que ya estaban dentro del sistema o que en el 2015 lo habían solicitado, habían tenido pues una respuesta positiva por parte de la administración. Así que importante también conocer para todos los que nos estéis escuchando es que estas ayudas que vamos a comentar hoy básicamente están convocadas en Andalucía. Cada comunidad autónoma convoca la suya y pone las normas, más o menos dependiendo también del reglamento europeo, pues pone las normas concretas a esa convocatoria. De hecho, el que más o menos esté un poco puesto del tema de subvenciones, yo ya tengo que decir y adelantar que no soy un experto en subvenciones. Yo siempre me he dedicado a que el campo funcione y no básicamente al tema de documentación, pero sí es cierto que parte de mi trabajo o por mi parte de vocación profesional, pues tenemos una parte de documentación y por tanto conozco más o menos bien todo lo que tiene que ver con las ayudas, en este sentido, con las ayudas de la agricultura ecológica. Entonces es importante que entendamos también que se han abierto nuevas convocatorias para entrar nuevas personas para mantenimiento de la agricultura ecológica y para conversión de agricultura ecológica. ¿Esto qué significa? Significa que aquellas personas que estén en el proceso o aquellas fincas que estén en el proceso de conversión de convencional a ecológico tienen la posibilidad de solicitar una ayuda de ecológico, que en este caso en Andalucía tiene un importe diferente a las de mantenimiento. ¿Cuáles son las ayudas de mantenimiento? Las ayudas de mantenimiento son aquellas para fincas que ya estén con el certificado ecológico. Normalmente aquellas personas que ya estáis en el proceso de ecológico conocéis más o menos cómo funciona todo esto, pero para aquellas que no, os digo un poco cómo va. Normalmente cuando nosotros solicitamos que queremos meter nuestra finca en ecológico, regularmente pues el primer certificado que nos dan es el certificado de conversión. Este certificado en conversión lo que significa es que hasta que no pase un periodo transitorio no somos ecológicos. Por ejemplo, en cultivos leñosos tipo olivar, el periodo de conversión son 3 años y por tanto hasta que no pasan 3 años nuestra finca no es tan ecológico. Diferentes son, por ejemplo, la ganadería, que son 2 años para la certificación de los pastos, o por ejemplo cultivos herbáceos tipo cereales, que en 2 años también se autoriza o se pasa el plazo de conversión. Por tanto, si estamos en el proceso de conversión, porque no hayamos transcurrido todavía el periodo de conversión, tendremos que acogernos a las ayudas de conversión, y si estamos ya en ecológico nos tendremos que incluir dentro de la ayuda de mantenimiento. De hecho, tengo una información muy interesante que nos pasó nuestra certificadora, que en este caso es Soiser, que os voy a compartir ahora mismo en directo. Esto es una de las informaciones que los que nos estáis viendo a través de Facebook no vais a tener de una forma
directa porque no puedo compartir la pantalla con vosotros ahora mismo ahí. Por eso os recomiendo que os inscribáis en el enlace que os he dejado en el vídeo para que podáis entrar en la plataforma donde ya hay más de 60 personas que están en directo y están viendo esta información. Lo que os voy a compartir ahora es básicamente esto que tenéis en pantalla. Es una información que nos pasó la entidad certificadora Soiser y que os voy a ir utilizando a lo largo de toda esta sesión para que tengáis una información un poco más gráfica y un poco más directa y detallada, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo aquellas fincas que iniciaran su proceso de conversión después del 1 de enero de 2018 significan que están todavía en conversión y por tanto se tendrán que acoger a las prácticas de conversión a prácticas de agricultura ecológica. Aquellos que tengáis herbáceos, arroz, hortícolas o pastos asociados a la ganadería, en este caso ganadería ecológica, están en conversión todas aquellas fincas que solicitaron estar en ecológico después del 1 de enero de 2019. Y para aquellos que estén en apicultura, estarán en conversión todos aquellos que lo solicitaron después del 1 de enero de 2020. ¿Qué pasa con aquellas personas que se solicitaron la certificación antes de esta fecha? Significa que a día de hoy estarán como ecológicas, tendrán un certificado ecológico y por tanto tendrán que solicitar las ayudas al mantenimiento de la agricultura ecológica. Ya podéis ver o podéis intuir más o menos pues cuáles son los periodos de transición, como he dicho anteriormente, para lo que son cultivos leñosos son 3 años, para lo que son cultivos herbáceos o pastos son 2 años y para lo que es la apicultura pues básicamente es 1 año. Se cuenta el día de solicitud como día de inicio de la certificación ecológica. Por ejemplo, hoy estamos a 27 de marzo, yo hoy le mando a la certificadora mi solicitud de alta como operador en producción ecológica y ellos me dan de alta hoy mismo como que inicio mi proceso de conversión. Por tanto, si yo lo hago ahora mismo, yo estaría en proceso de conversión y por tanto yo me tendría que incluir o solicitar las ayudas a la conversión y no al mantenimiento. Sin embargo, si yo solicité esto antes de estas fechas, significa que mi proceso de conversión pues se inició anteriormente y por tanto ya estaría cumplido todo lo que es el plazo de conversión, el periodo de conversión y por tanto a día de hoy sería ecológico y de esta manera pues tendría que solicitar las ayudas de mantenimiento. Más cosas. ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar y que te den? Porque solicitarla la puedes solicitar, pero si no cumple los requisitos, pues lógicamente no te van a dar la ayuda. Entonces, ¿qué requisitos principales hay que tener en cuenta para que si solicitas la ayuda te la den? El primer requisito es básicamente estar bajo un proceso de certificación ecológica. ¿Qué significa esto? Que lógicamente antes de presentar la ayuda de ecológico tengas solicitado que quieres darte de alta como operador ecológico ante una certificadora. Esto básicamente se consigue hablando con una certificadora. En este caso nosotros trabajamos mucho con Soiser, con lo cual nosotros hablamos con Soiser, le mandamos el formulario de alta del ecológico y básicamente nos dan de alta y en ese momento aparecemos registrados en el SIPEA. El SIPEA es un sistema informático de la Junta de Andalucía que registra a todos aquellos productores en ecológico. Entonces, si tú te metes en el SIPEA, buscas tu nombre y te aparece tu nombre con tu DNI dentro del SIPEA, significa que ya has cumplido la primera parte de los requisitos, que es estar en el proceso de certificación ecológica. Luego, otro requisito que voy a compartir en pantalla también es la superficie mínima. La superficie mínima, ¿qué significa? Lo que significa básicamente es que necesita un mínimo de superficie de finca total, es decir, no que cada parcela tenga más de esta superficie, sino que el total sume al menos esta superficie que os estoy poniendo en pantalla. Vuelvo a repetir, para los que estéis en Facebook, si queréis ver lo que estoy compartiendo en pantalla, tenéis que inscribiros en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo para que de esta manera podáis llegar a donde está la mayoría de gente viendo este directo y de esa manera que podáis ver toda esta información que se está compartiendo en pantalla. Una información gráfica que os va a servir de mucho para entender todo lo que se está hablando, ¿vale? Como podéis ver, en esta tabla veis cómo los frutales de regadío
pues necesitas media hectárea, los frutales de secano 1 hectárea, los herbáceos tipo cereal necesitas 1 hectárea, arroz 1 hectárea, hortícola 2000 metros cuadrados, de viñedo media hectárea, de pastos necesitas 10 hectáreas y de apicultura 150 hectáreas. Como podéis ver, no es que sea unas necesidades de superficie tremendamente grandes, con lo cual la mayoría de gente pues las cumple sin ningún tipo de problema. Si tienes una superficie inferior a estas que se muestran en pantalla, pues lógicamente no tendrás pues derecho de solicitar lo que es la ayuda de ecológico, ¿vale? Luego, ¿cuál es el periodo de compromiso? Como nos establece aquí Soyser, y es básicamente esto es un extracto de lo que es la normativa, el periodo de compromiso es de 2 años. ¿Qué quiere decir esto de 2 años? Significa que si tú te das de alta hoy en ecológico y te dan la ayuda de ecológico, necesitas al menos estar 2 años dentro, necesitas estar al menos 2 años dentro del proceso. Quiere decir que si yo hoy me doy de alta en ecológico, me dan la subvención, yo tengo que estar por lo menos 2 años en ecológico. ¿Qué pasa si yo no quiero estar esos 2 años en ecológico? Lo que ocurre es que tú te puedes dar de baja en ecológico y lógicamente la administración te va a solicitar que le devuelvas la subvención que te han dado más los correspondientes intereses de demora, porque lógicamente te has estado haciendo uso de un dinero que lógicamente no debería de haberlo utilizado, ¿no? Entonces, si estás seguro de que quieres seguir en ecológico, si tienes los medios oportunos para ser en ecológico, digamos, llevar tu finca con buen éxito en ecológico, pues lógicamente solicítalo, y si no, si crees que estás dudando y ves que no sabes cómo va a llevar esto en ecológico, pues lo mejor es que no lo hagas, porque si te dan la ayuda vas a tener un periodo de compromiso que en este caso es bastante pequeño, son de 2 años. Pensad que en el año 2015 aquellas personas que recibían la ayuda de ecológico tenían 5 años de compromiso mínimo. Significa que tú sí o sí, por obligación, tienes que estar 5 años en ecológico. Si te quieres salir del ecológico tenías que pagar el dinero que te habían pagado más los intereses de demora. Luego, otra cosa interesante a tener en cuenta es que tú durante 2 años no solo tienes que estar en ecológico, sino que tienes que tener las auditorías de forma favorable. ¿Qué quiere decir? Que yo me meto en ecológico, por decir algo, yo veo que la finca pues no sé llevarla bien, no me está gustando la experiencia, etcétera, y decido que voy a mantenerme en ecológico, pero como con la hierba no puedo, por decir algo, pues le echo herbicida. Si viene la auditora, me ve que he echado herbicida, me abre una inspección de ese tipo y me bloquean el certificado o me abren una incidencia, posiblemente, y me sacan del CIPEA, es decir, me sacan del registro de operadores ecológicos, pues lógicamente voy a tener que devolver la ayuda de ecológico por no cumplir con ese compromiso. Otro aspecto también muy importante tiene que ver con la titularidad de la finca. Como bien sabéis, hay mucha gente, por ejemplo, que él es dueño de su finca, él solicita la PAC y él también es el que gestiona la finca, vende la aceituna, etcétera, etcétera. Aceituna, por decir aceituna, el producto agrícola, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué ocurre en esta circunstancia? Lo que ocurre en esta circunstancia es que esa persona es quien tiene que pedir la subvención de ecológico. Hay otras fincas, como por ejemplo la finca de sierra, donde el dueño de la finca solicita la PAC, pero sin embargo es otra persona la que le hace los trabajos, la que, digamos, se queda con la aceituna, hace como una especie de parcería. En este caso, el que esté a nombre de la PAC o el que esté al frente de la titularidad de la finca de una forma legal a través en la PAC sería quien tiene que pedir esta ayuda y quien tiene que pedir el certificado de ecológico. Y luego, otra cosa también muy interesante es que, además de todo esto, habrá personas que tengan la finca en propiedad pero lo hayan arrendado a un tercero y será ese tercero como titular de esa explotación y como por tanto quien declare la PAC y como persona que declare la cosecha, quien tiene que solicitar el ecológico. Pensar que estas ayudas hay que presentarlas antes del 30 de abril. Por tanto, tenemos que cumplir con estos requisitos antes del 30 de abril. Con lo cual, si estás pensando o tenías ya claro que querías entrar en ecológico, lógicamente tienes que darte prisa porque el día 30 de abril es el último momento que tienes para solicitar estas ayudas a la agricultura ecológica. Es interesante también saber que si el plazo de la PAC se amplía, como suele ocurrir prácticamente todos los años, este plazo de presentación de las ayudas de ecológico pues también se amplía en el mismo rango que se amplía
pues las ayudas de la PAC, ¿vale? También, lógicamente, hay que cumplir con los parámetros de la PAC, es decir, pues las superficies declaradas tienen que ser, pues, si es olivar tiene que estar puesto como olivar, si es pasto tiene que estar puesto como pasto, es decir, que en el momento de la solicitud todo lo que engloba a lo que son las ayudas normales de la PAC tiene que estar también en regla, como por ejemplo todo lo que es la parte del agricultor activo. Eso con respecto a la parte más importante de los requisitos. Realmente, si cumples con los requisitos de la PAC, es fácil, pues, y cumples con lo que estoy comentando de la conversión de las entidades certificadoras, pues es fácil cumplir el resto de requisitos. Vamos a una parte importante, como es, por ejemplo, cuánto cobro yo si me meto en este lío de pedir la subvención para la agricultura ecológica. Entonces, este cuadro, que es un cuadro extraído de la propia normativa. Ya digo, los que estáis en Facebook, si no lo estáis viendo es porque tenéis que moveros a la plataforma que se indica en el enlace que tenéis en la descripción, es decir, en la descripción del vídeo de Facebook tenéis el enlace al cual, haciendo clic, dejando tu nombre y tu email, te enviamos el enlace para que puedas ver la información que está en pantalla ahora mismo. Y lo que vamos a ver ahora es básicamente, pues, qué es lo que van a pagar por hectáreas previsiblemente por cada tipo de cultivo. Por ejemplo, si estáis viendo, no me voy a poner a leer el cuadro porque básicamente no tiene mucha lógica, vosotros lo podéis estar viendo perfectamente en vuestra pantalla. Lo importante que tengáis en cuenta es que en Andalucía no ocurre en otras comunidades autónomas, pero en Andalucía se paga más por el periodo de conversión que por el periodo de mantenimiento. Es decir, para que haya fincas que están convirtiéndose a ecológico, se paga en torno a un 20% más que en fincas que ya están en ecológico. Yo no sé, es decir, las personas que hicieron esta normativa, no sé exactamente el motivo concreto de por qué lo hicieron. Sin embargo, yo intuyo que básicamente es pensando en que normalmente la transición a ecológico suele ser más dura que luego el mantenimiento, porque es cambiar muchas cosas, cambiar mucha mentalidad, cambiar la forma de hacer las cosas, y es duro y muchas veces los resultados le cuesta un poquito de salir si no sabes hacer las cosas bien, y por tanto en ese periodo pues se subvenciona con un 20% más. Ya podéis ver que, por ejemplo, en el cultivo del arroz se paga hasta 640 euros por hectárea, en frutales de regadío 420 euros, tipo cítricos, por ejemplo, en olivar casi 300 euros por hectárea. Pensar que con 300 euros por hectárea se pueden soportar muchos de los gastos de una finca ecológica, con lo cual viene muy muy bien. De hecho, esto ha sido uno de los principales motivos por los que muchas fincas de la sierra se van a ecológico, porque básicamente en convencional no tienen ya rentabilidad por el bajo precio que tiene de venta, más que incluso haciendo las cosas muy bien tampoco tenía, o con muy buenas producciones, tampoco tenía sentido seguir produciendo por el alto coste que tenía. Entonces, desde siempre las fincas ecológicas se han asociado a fincas de sierra, fincas abandonadas, porque básicamente lo que buscaban era que le dieran la subvención y con eso tener pues un ingreso más por esa superficie que se tenía en propiedad, cuando realmente le costaba mucho trabajo conseguir una mayor rentabilidad a través de lo que es la propia producción. Entonces, de ahí se inició, pero es cierto y hay que decir que una buena ayuda en ecológico, como veremos ahora, ayuda mucho a conseguir pues sostener los gastos de la finca, y por tanto es un ingreso extra muy interesante. Con respecto al importe de las ayudas, es importante saber también que existen estratos. Es decir, si yo tengo 1000 hectáreas de olivos, no me van a pagar lo mismo que al que tiene pues 30 hectáreas de olivos. ¿Esto por qué? Porque existe una degradación, una degresividad en el importe que se obtiene de la prima. Por ejemplo, si yo tengo, o lo que se ve en este cuadro que tenéis en pantalla, con menos de 40 hectáreas de olivar, por ejemplo, que lo tenemos aquí, el importe es el 100% de lo que habéis visto. Es decir, que recibí 297 euros por hectárea. Sin embargo, el resto de hectáreas, si yo tengo, por ejemplo, 70 hectáreas, a mí me pagan 40 hectáreas al 100%, y en las otras 30, es decir, de las 40 a las 70 hectáreas, me pagan el 60% de la ayuda, que sería pues básicamente en torno a, pues vamos a decir, 160, 170 euros por hectárea. Y a partir de las 80 hectáreas, si la finca tiene 90 hectáreas, las 10 hectáreas que superan las 80 hectáreas me las pagan al 30%.
Para que no tengáis problemas a la hora de... Porque claro, yo sé que muchos de vosotros entendéis pues todo esto, pero luego a la hora de hacer el cálculo es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, os voy a poner en pantalla un Excel que he preparado exclusivamente para vosotros, un Excel súper sencillo, no tiene, por detrás de este Excel existen muchos cálculos que se hacen, ¿vale? Pero principalmente con estos dos datos podéis saber aproximadamente cuántos van a dar. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve muchas veces para saber si desde un punto de vista práctico a ti te merece la pena. Si solamente estás pensando en meterte en ecológico por la ayuda, pues saber si te merece la pena o no. Y si tú ya tienes decidido meterte en ecológico porque sabes que no es solo el presente, sino que es el futuro, y ya te lo adelanto que eso es así, pues básicamente para que sepas qué cuantía posible podrías obtener para este tipo de agricultura. Ya os digo lo que estáis en Facebook, si queréis ver esta tabla Excel, y además no solo eso, si os queréis que os enviemos esta tabla Excel para que podáis calcular vosotros vuestra posible subvención, lo único que tenéis que hacer es hacer clic en el enlace que tenéis en el chat, dejarnos vuestro nombre y vuestro correo, y a ese correo directamente os mandaremos el enlace de esto, de la pantalla que estoy compartiendo con el resto de compañeros, y también podréis descargaros esta tabla Excel. ¿Cómo funciona esta tabla? Pues simplemente rellenando estas dos casillas. Aquí tenéis, en este caso, lo único que tenéis pues son dos casillas en amarillo. Todos los Excel que yo comparta con vosotros siempre tendrán como casillas de aporte de datos en las que están en amarillo, con lo cual solo las que están en amarillo son las que tenéis que rellenar, ¿vale? En este caso tenéis un desplegable donde aquí en el cultivo pues podéis elegir el tipo de cultivo. Veréis que pone conversión a frutales de secano, o veis que pone más abajo mantenimiento de olivar, por ejemplo, de viñedo, de hortícola, de arroz, de herbáceos. Entonces vamos a imaginar que yo tengo una finca de almendro, por ejemplo, en secano, ¿vale? Pues entonces pongo conversión y me quiero meter en ecológico hoy mismo. Pues entonces me meto en conversión de frutales de secano, ¿vale? La superficie que voy a poner aquí, vamos a poner que tengo 25 hectáreas, pues pongo 25 hectáreas, y la ayuda anual que voy a recibir por los 2 años de compromiso van a ser de 6.487 euros cada año, ¿vale? Imaginemos que yo tengo una finca pues ya en ecológico, que llevo ya con ella 6 años en ecológico. Vamos a poner que es pues un cultivo hortícola, ¿vale? Y tengo pues 2 hectáreas de invernadero. Pues me van a dar 1.080 euros anualmente. Por ejemplo, vamos a pensar que yo quiero convertir mi olivar en ecológico. Entonces me meto en conversión a olivar y vamos a poner que tengo 95 hectáreas, es decir, que tengo una finca grande. Pues aquí tenéis, el importe de la subvención son 20.000 euros anualmente, 20.377. ¿Por qué pone importe aproximado? Pone importe aproximado porque luego será la administración la que diga si te dan 20.377 o te dan 20.177, ¿vale? Es decir, es en base a las bases de la ayuda, es como se calcula. Luego, lógicamente, pues puede ser que haya modificaciones dependiendo de los requisitos que se cumplan, los que no se cumplan, ¿vale? Esto es muy interesante también para la ganadería, ¿vale? Imaginemos que yo quiero meter mi ganadería en ecológico, ¿vale? Y yo tengo, pues normalmente las fincas ganaderas son más grandes, vamos a pensar que tengo 350 hectáreas, pues simplemente por estar en ecológico voy a recibir 17.700 euros cada año, ¿vale? Ya veis, esto es muy simple de utilizar, lo vais a tener descargable, ¿vale? Supongo que mi equipo pues os lo hará llegar de una forma fácil, ¿vale? Y básicamente, pues simplemente rellenando estas dos casillas vais a tener una orientación de cómo realizar o qué importe vais a recibir por este proceso de trabajo en ecológico, ¿vale? Si ya estáis en ecológico no tiene ningún sentido pues desaprovechar la oportunidad de recibir una ayuda más, y si estáis pensando en entrar en ecológico ya desde hace tiempo, pues que sepáis que tenéis una gran oportunidad de meteros ya, porque os vaya a beneficiar de ayudas que llevan muchos años que no salen, básicamente 6, y por tanto pues vais a tener algo extra que va a motivar económicamente el éxito de vuestra gestión. Así que nada, esto es lo que os tenía que comentar sobre, digamos, el contenido práctico que os quería hacer llegar. Como siempre, lo que vamos a hacer es dar paso a las preguntas
que tengáis en relación a este contenido. A ver, un segundito, voy a ir leyendo lo que me tenéis puesto aquí en el chat para yo poder ir contestando, ¿vale? A ver. A ver, que por aquí recordad que si queréis hacer alguna pregunta simplemente me lo ponéis en el chat y yo lo voy a ir leyendo, ¿vale? Para irla respondiendo. A ver, hay mucha gente que nos da las buenas tardes. Me pregunta Alberto López si saldrá en Castilla-León. No lo tengo ni idea. Realmente en Andalucía, hasta que no faltaban 3 semanas, 4 semanas para que abrieran la convocatoria, realmente no se sabía si iban a salir o no, con lo cual eso depende, como digo, de la comunidad autónoma en concreto. En este caso, en Andalucía llevamos mucho tiempo, todos los años, me acuerdo yo que preguntábamos y tal, y nunca había vista de que saliera la subvención. Sin embargo, este año, desde hace tiempo, ya se iba indicando que podía ser que sí, ¿vale? Me pregunta que está iniciando la actividad, que planto este año 16 hectáreas de pistacho. Yo recomiendo eso, que si el pistacho, por ejemplo, es muy nuevo, quizás te sea interesante esperarte a que salgan y una vez que salgan, pues ya inicias el proceso. Pensad que el pistacho tiene un periodo productivo, hasta que se inicia el periodo productivo, muy largo, con lo cual en convencional te va a ser, a lo mejor te vas a adaptar más fácil hacerlo y cuando llegue el momento que tengas las ayudas, pues te sea más fácil entrar directamente en ecológico. Antonio Salmerón dice, si mi finca está en ecológico de cereales y la he plantado de almendros, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que tendrás que hacer es presentar una alegación al SISPAC donde indiques que has pasado de cereal o de cultivo herbáceo básicamente a leñoso, en este caso almendro. En ese caso, pues te van a hacer un cambio de cultivo y lógicamente tendrás que solicitar la ayuda en base a los almendros, porque es la realidad del cultivo actualmente. Lógicamente es verdad que no lo tienes cuadrado. No tienes cuadrado lo que es el SISPAC con la realidad, pero sí que es verdad que has cumplido con la norma solicitando esa alegación al SISPAC, solicitando que te cambien ese cultivo herbáceo por el cultivo leñoso de almendro, ¿vale? Alguna certificadora, mira, de las que yo conozco, ¿vale? Soiser es con la que nosotros solemos trabajar de una forma más directa, es la que, bueno, pues llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, ¿vale? Son de Sevilla. También está el CAE, está Agrocolor y creo que había alguna más, Certifood también está. Entonces, principalmente Soiser y el CAE son las que más certificados ecológicos hacen. También está, pues, la de, como he dicho anteriormente, la de Agrocolor, ¿vale? Y esas son las 3 que más o menos puedes buscar. En internet tienes perfectamente, en internet tienes el contacto de ellos, simplemente te metes y lo vas a encontrar fácilmente. Seguro Asesoría Campo me dice, ¿la normativa con los requisitos que está diciendo para estar en ecológico es estatal o autonómica? Lógicamente, como toda normativa autonómica, existe una normativa estatal, pero luego realmente la que regulan las convocatorias es la normativa autonómica. En este caso es Andalucía la que ha realizado pues su base de la convocatoria, la orden por la que convocan la convocatoria, etcétera, etcétera. Y por tanto es ahí donde se regula todo lo que yo estoy comentando. Lo único que pasa es que es cierto que la normativa de las subvenciones es tan extensísima que yo por eso nunca me he dedicado a ella, básicamente porque creo que donde está el quid de la cuestión está en el trabajo de campo y no en el trabajo administrativo. Sin embargo, es cierto que para dedicarte a saber bien de subvenciones tienes que dedicarte exclusivamente a las subvenciones. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho aquí ha sido un extracto muy resumido de lo que hay que tener en cuenta de forma directa sobre las subvenciones de ecológico, pero lo importante es entender que en las bases y en el extracto de las bases que se han publicado hace poco, pues de forma autonómica en el BOJA, en el Cine Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es donde principalmente tenéis que fijaros para tener todo esto perfectamente claro y al día, ¿vale? Francisca, ¿se solicita conjuntamente con la PAC? Se solicita conjuntamente con la PAC, con lo cual, si queréis solicitar esta ayuda de ecológico, tenéis que decírselo a vuestro asesor que os lleve todo el tema de la PAC para que lo incluya en el apartado de la PAC. De hecho, ayer mismo
creo recordar que fue ayer. Efectivamente, ayer me comentaba un compañero, un agricultor que asesoramos, decía: Juan, ya me ha dicho el asesor de la PAC, la persona, la entidad, que eso es otra cosa que no he dicho, lo quiero decir, es que para solicitar estas ayudas hay que irse a un organismo o a una entidad que esté reconocida para la tramitación de la PAC. Por ejemplo, hay bancos que lo hacen, están organizaciones de agricultores como COA, UPA, SAJA, etcétera. Toda esta gente, incluso hay también entidades privadas, ingenieros que se dedican a la tramitación de este tipo de ayuda, con lo cual son ellos quienes tienen que hacer todo eso y son ellos los que tienen que saber que tú quieres solicitar estas ayudas de ecológico, ¿vale? A ver, aquí un montón de preguntas. ¿Cuál es el baremo para decidir a quién dar las ayudas y a quién no? Ahí me has pillado, no tengo ni idea. Ya digo que yo conozco más o menos la parte práctica de las ayudas, pero realmente no tengo mucha más información porque no soy especialista en todas estas ayudas. Sí sé que es verdad que el tema de ser joven agricultor, mujer, por ejemplo, estar o tener la finca en espacios protegidos, tipo parque natural, zona SEPA, etcétera, todo eso hace que el baremo o la cantidad de puntos que te pueden dar por este tipo de ayudas, pues es muy superior. Con lo cual, ahí sí que es verdad que en la normativa existe una serie de baremos, pero no te puedo indicar mucho más porque no soy un experto, digamos, en todo este ecológico, en todo este proceso de las ayudas, ¿vale? A ver, nos han pasado también por otro lado una pregunta. Buenas, estoy viendo la reunión y no me dejan entrar en el chat. ¿Qué pasa si la finca han perdido las ayudas de la PAC? ¿Se puede solicitar ayuda de ecológico? La ayuda de la PAC no está relacionada con la del ecológico. Es decir, yo tengo finca donde no tenemos derechos PAC, sin embargo, sí que es cierto que podemos solicitar la de ecológico porque básicamente no tiene relación directa con los derechos. Con lo cual, si no tienes derechos o no tienes ayuda PAC en tu finca, sí que puedes solicitar la de ecológico porque básicamente no están tan directamente relacionados, ¿vale? Se tramita todo bajo el mismo expediente de la PAC, pero realmente no tienes por qué tener derechos PAC para conseguir esta ayuda de ecológico. José Antonio Lara me pregunta cuánto tiempo más o menos se tarda desde que uno llama a la certificadora hasta que pueda hacer el procedimiento de las ayudas. La norma dice que si tú solicitas hoy y te dan registro la entidad certificadora hoy de tu solicitud de certificación, a partir de hoy tienes la inscripción en el registro de operadores de ecológico. Por tanto, si estás pensando en hacer todo este proceso para obtener la ayuda, es importante que hagas la solicitud lo antes posible. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el momento clave para decir yo ya estoy en el proceso de ecológico es el momento en el que tú entregas la documentación a la certificadora. Cuando tú llames a la certificadora te mande el formulario de inscripción en ecológico y lo rellena y se lo manda y ellos le den registro de entrada, en ese momento tú ya tienes la obligación de seguir todas las normas de ecológico. Y estás bajo régimen de control ecológico, con lo cual a partir de ese momento ya estás cumpliendo el requisito de la certificación de ecológico y por tanto ya puedes solicitar la ayuda con todas las garantías de tener pues el máximo número de posibilidades de conseguir esta ayuda, ¿vale? Nieves dice, ¿se pueden solicitar las ayudas sobre parcelas donde no tienen PAC? Efectivamente, lo que acabo de comentar, puedes no tener PAC y sin embargo solicitar la ayuda de ecológico. Yo tengo varias fincas así, en concreto tengo 2, con lo cual es muy interesante porque fincas que por lo que sea no tienen PAC, pues tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de ayuda, como por ejemplo las ayudas de ecológico. También es importante decir, con respecto a las ayudas de ecológico, es que el nuevo horizonte PAC, la nueva reforma de la PAC, va a fomentar muchísimo la agricultura ecológica en detrimento de la agricultura convencional. Y esto no va a ser un dato aislado o un hecho aislado, sino que va a ser algo consistente en el tiempo, con lo cual significa que en el plazo de X años van a ir reduciendo las ayudas a la agricultura convencional para ir fomentando la agricultura ecológica. Por tanto, lo que estamos viendo hoy de estas ayudas extra a la agricultura ecológica van a ser fomentadas también en los nuevos horizontes PAC, con lo cual no solo se va a percibir una mejor ayuda o se va a percibir un ingreso extra por estas ayudas de ecológico, sino que también se espera que el importe de las ayudas por la PAC se premie mucho más a aquellas que estén en ecológico, ¿vale?
Juan Medina, a ver, que se me ha ido aquí. El colindante no está en ecológico. ¿Qué distancia debe de estar? Normalmente eso te lo dice la auditora cuando vaya a la finca, ¿vale? Cuando tú tienes, por ejemplo, olivar y existe muy poco espacio entre, o existe menos de 8 metros entre un olivo y otro, el olivo del vecino y el tuyo, te van a decir que hagas tres cosas. O bien poner un seto para que no haya deriva de contaminantes químicos de la finca convencional a la tuya ecológica. Te van a decir que dejes también, o posiblemente, esa fila sin recolectar, o que si recolectas esa línea de olivos que linda con el vecino, lo envíes a convencional y no lo vendas como ecológico, básicamente porque puede ser algún tipo de, puede estar contaminado por fitosanitarios químicos y por tanto no cumplir con los parámetros del ecológico. Eso no significa, lógicamente, todo el mundo que tiene una finca tiene un colindante y la mayoría de colindantes son convencionales, con lo cual eso no limita la posibilidad que tienes de recibir la subvención por el total de la superficie. Sin embargo, sí que es verdad que a nivel práctico te van a decir que dejes la última línea sin recolectar porque puede ser que haya riesgo de contaminación de los tratamientos convencionales carga al vecino sobre esa primera línea de olivos que tienes, ¿vale? Rafael Morillo dice, ¿hay que entregar un documento adicional firmado por técnico que sea un proyecto o una memoria de campo? No. Lo único que se necesita presentar cuando te lo requieran es, de hecho, además la administración tiene acceso a toda esa información. Ya digo, yo no soy un técnico que elabore o solicite ayuda de ningún tipo. De hecho, nunca me he dedicado, no me voy a dedicar a eso, pero sí que es verdad que sé que lo que te van a pedir principalmente es estar registrado en ecológico. Y como eso lo meten directamente en el SIPEA de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía en ese registro oficial tienen posibilidad de verlo de forma directa, no te van a complicar mucho la historia, ¿vale? Lógicamente, al ser una subvención extra, puede ser que te requieran documentación, pero bueno, eso te irá comentando el técnico. Sin embargo, es verdad que como proyecto o memoria no necesita a priori nada de eso, ¿vale? María Isabel Díaz me dice, buenas tardes, ¿abrirán para convencionar del olivar las de las API? No tengo ni idea. Ya digo que no soy especialista en la ayuda, ¿vale? Y lo que sí sé es que no son compatibles las ayudas API con la ayuda de convencional, ¿vale? Eso sí lo comentaron en una reunión con la certificadora, comentaban que no existía compatibilidad de ayuda entre API y las ayudas de ecológico. Lo que sí es compatible es que tú pidas las ayudas PAC normal y que encima le añadas el importe de la ayuda de ecológico, con lo cual si tú cobras de PAC, por decir algo, 400 euros por hectárea y tienes olivar, pues a los 400 euros por hectárea le tienes que sumar los 297 por hectárea que te van a dar por el olivo, ¿vale? Entonces serían 697 euros el importe total que recibirías de ayuda sumando la PAC y el del ecológico, ¿vale? Carlos Rodríguez, de producción integrada a ecológico, ¿hay mucha diferencia en el manejo? Pues básicamente en el manejo de ecológico lo único que tienes que saber, en el olivar en este caso concreto, saber controlar bien la cubierta vegetal. En este caso la cubierta vegetal no se puede controlar por medios químicos, sino por medios físicos, en este caso de brosadoras, animales o por medio de laboreo o semilaboreo, ¿vale? Y luego, pues, el control de plagas, enfermedades y de abonado tiene que ser todo de origen orgánico. Es decir, abono al suelo, pues tipo materia orgánica o restos animales o restos vegetales también. Por vía foliar se pueden utilizar cobre de diferente tipo, se pueden utilizar azufre, se pueden utilizar, pues, aminoácidos. De hecho, hay aminoácidos muy famosos que están autorizados en ecológico, ¿vale? Hay una gama de productos ya muy fuerte para ecológico, pero sí que es cierto que en ecológico, para que te vaya bien, tienes que ir por delante de los acontecimientos y no esperarte a que te ocurran las cosas. Es decir, si tú sabes que tienes mosca del olivo de forma recurrente, tienes que ir luchando contra ella de forma previa antes que cuando ya la tienes intentar erradicarla, ¿vale? Entonces hay bastantes diferencias en el manejo, pero sí es verdad que lo que yo diría como diferencia esencial es que requiere un agricultor de un mayor conocimiento del cultivo, un mayor conocimiento de la agricultura, porque te va a obligar a ir por delante del acontecimiento y no ir por detrás, ¿vale? Me preguntan, Antonio Salmerón dice, si ya estoy en ecológico este año, ¿puedo seguir añadiendo parcelas? Al ecológico, claro, lo que pasa es que tendrás parcelas en conversión y parcelas en ecológico, ¿vale? Con lo cual tu gestor de la ayuda te tendrá que ir cuadrando eso de la mejor manera posible, ¿vale? Pero si tú estás en ecológico, tú puedes ir añadiendo todas las parcelas que quieras. Lo mismo que si tú tienes 10 parcelas, puedes tener 8 en ecológico y 2 en convencional, o 2 en ecológico y 8 en convencional. Tú puedes sacar y meter parcelas como tú quieras.
Ahora bien, cuando tú solicites la ayuda de ecológico y te la concedan, tú tienes que tener un periodo de compromiso del cual, si tú tienes 10 parcelas en ecológico, esas 10 parcelas las tienes que tener en proceso o en ecológico durante al menos el periodo mínimo de compromiso, que en este caso son 2 años. ¿Vale? Aida me dice cuánto cuesta la certificadora al año, para que hagáis una idea. En fincas pequeñas de 1 hectárea puede estar en torno a los 300 euros al año, ¿vale? Y en fincas grandes, por ejemplo, decir 500 hectáreas, pues está en torno a los 500, 600 euros al año, ¿vale? En ganadería suele ser un poquito más, suele ser 600, sobre 600 euros más o menos al año, porque te certifican los pastos y los animales, con lo cual es doble certificación, ¿vale? Pero para que tengáis una idea, entre 300 y 600 euros. Lo lógico es pedirle presupuesto a las certificadoras, porque, bueno, yo os digo lo que yo conozco, ¿vale? Luego, en cada sitio o cada certificadora, pues, o en cada circunstancia concreta, pues será diferente también, ¿no? ¿Por qué cada certificadora cobra lo que quiere? ¿Por qué no está regulado el precio por hectárea de cada cultivo? Porque cada certificadora es una empresa privada y lo que te cobran es un servicio de certificación. Y como estamos en un mercado libre, pues te cobran lo que ellos entiendan que vale su servicio. Y lógicamente, dentro de un mercado libre y de un mercado donde las empresas compiten unas con otras, pues cada uno en su estrategia de trabajo entiende cuál es el precio que tiene que poner. Lógicamente, esto estaría regulado por hectárea si fuese una entidad pública la que te hiciera la certificación, pero por ejemplo en Andalucía las entidades son privadas las que te certifican que está en ecológico y por tanto como entidad privada y como empresa privada ellos tienen el derecho de establecer el precio que entiendan conveniente, ¿vale? Andrés, las certificaciones deberían ser a los gobiernos autonómicos para incentivar la puesta en ecológico. Yo creo que no es el problema del ecológico y de todas estas certificaciones no es el coste de la certificación, sin embargo, sí que es el manejo y por tanto el agricultor de hace mucho tiempo la agricultura convencional es muy cómoda, hay que decirlo, la agricultura convencional es muy cómoda, es muy fácil de hacer, siguiendo lo que hace todo el mundo y poco más, pues más o menos tiene un mínimo éxito productivo. Sin embargo, el ecológico, para saber hacerlo, requiere de mucha información, mucho conocimiento y muchas herramientas. Es verdad que desde los últimos 10 años el número de herramientas ha incrementado de forma exponencial, sin embargo es cierto que no quiere decir esto que sea fácil de hacerlo simplemente a la buena de Miguel, ¿no? Entonces yo no creo que la administración tenga que intervenir más, de hecho yo soy partidario de que la administración intervenga lo mínimo posible en todas estas cosas, que se dedican a sus labores pertinentes de control, pero que este servicio sea dado por empresas privadas que en muchos casos pues ayudan bastante con respecto a indicarte, pues dejarte asesorar un poco, digamos, con respecto a según cómo está tu finca, pues te dicen, mira, yo he ido en tal finca y estos problemas de nitrógeno que tiene lo están solventando con esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que el problema de esto sea autonómico o no autonómico, administración o privado. Sin embargo, sí que es verdad que es de tema de manejo, que hay mucha gente, muchísima gente que no sabe cómo hacerlo bien y por tanto, pues se complica la vida, ¿no? José Andrés me dice, estuve en control integrado del olivar en Castilla-La Mancha. ¿Cómo puedo volver a ecológico? Para volver a ecológico simplemente es básicamente solicitarlo a la certificadora que quieres estar en ecológico y estuviera o no estuviera en ecológico, ellas te dan de alta y fuera, ¿vale? Andrés me dice, para final de este año o principio del próximo habrá un mercado de herbicida ecológico. No va a haberlo porque la normativa europea prohíbe por completo la utilización de herbicidas. De hecho, el vinagre y el peróxido de hidrógeno y el jabón potásico, por ejemplo, todo eso está autorizado en ecológico, sin embargo no está autorizado para la aplicación al suelo. De hecho, las grasas y otro tipo de productos que pueden servir como herbicidas y sin embargo no se autorizan expresamente en la norma para poderlo utilizar. Con lo cual, en ecológico solo se puede controlar la hierba de una forma mecánica, es decir, por el diente de animales, por desbrosadora o por laboreo. No existe otro método de control de la cubierta vegetal en ecológico. Es decir, no existen herbicidas ecológicos y lo más probable es que tampoco lo vayan a existir. Con lo cual, si alguien está pensando en pasarse a ecológico, pensando en que dentro de X años va a salir un herbicida ecológico, le quito las ganas porque realmente no va a ser así, ¿vale?
¿Puedo pedir, Aida dice, ¿puedo pedir la PAC con menos de una hectárea de olivar? No lo sé, porque ya te digo, no soy experto con respecto a la PAC, ¿vale? Ni con respecto a la PAC, ni con la mayoría de ayudas, ¿vale? No me dedico expresamente a eso, con lo cual no te puedo decir. Yo entiendo que también habrá una superficie mínima y sé también que aquellas fincas pequeñas pues están empezando a recortarle todo lo que son las ayudas y están queriendo dejarlas fuera. Por ejemplo, en el olivar... en la subvención de olivar ecológico te establecen una hectárea como superficie mínima, ¿vale? Entonces te digo porque lo tengas un poco en cuenta, ¿vale? Más cosillas. Juanma me dice, la PAC la realizamos hace 3 semanas. Si me registro en una certificadora, ¿tengo que modificar la PAC? ¿Hay algún inconveniente o el gestor de la PAC tiene que volver a hacer algo adicional? No lo sé. No sabría contestarte a eso porque no estoy en el día a día de cómo se hace todo el tema de la PAC. Yo entiendo que tendrá que modificar la PAC y incluirte, porque eso sé que tiene una casilla por el tema del ecológico, con lo cual tendrá seguramente que modificar y darle a la casilla del ecológico. El procedimiento no lo sé seguro porque no me dedico al tema de las ayudas PAC, pero sí te digo que lo mejor es que hables con tu asesor del tema de la PAC para que te haga todo el papeleo correspondiente. Y Antonio Salmerón me pregunta, creo que te has equivocado, una hectárea de almendros no cuesta 300 euros, son entre 15 y 20 euros hectárea. No. La superficie mínima que tú puedes tener una hectárea, porque yo tengo fincas con una hectárea que están en ecológico, fincas familiares, y si tú tienes una hectárea pagas lo mismo que tienes 15. Normalmente ellos tienen un precio mínimo por la certificación, con lo cual si tú tienes una hectárea vas a pagar 300 euros, si tienes 10 hectáreas vas a pagar 320. Pero no es escalable por hectárea. Es decir, que si el coste por hectárea son 20 euros, digámoslo así, en una finca de 20 hectáreas, no se aplican esos 20 euros a una finca de 1 hectárea. Entonces, para que tengáis una idea de un abanico de precios, está entre 300 y unos 600 euros por hectárea. Lo importante es pedir presupuesto. Me dice Francisco Manuel de la Rosa que no tienes que modificar nada. Así que me alegro mucho, muchas gracias por el comentario. Como ya sabéis, no me dedico al tema de la PAC. Cristian Quevedo dicen que si dan alguna ayuda para lo de la PAC. Efectivamente, estamos hablando precisamente de eso, de las ayudas que dan por el tema de la PAC, con lo cual sí que están dando. Lo que pasa es que no son ayudas de forma recurrente como la PAC, sino que tienen plazo de inicio y plazo de fin, con lo cual si estás pensando en ecológico debes hacerlo lo antes posible. Me dice Francisco Manuel de la Rosa que él es técnico, ingeniero agrónomo, que se ponga en contacto conmigo y hacemos la PAC en mi oficina y certificamos con una empresa certificadora de confianza. Pues ahí tenéis también a Francisco de la Rosa, el que quiera, ahí lo tenéis disponible para que os ayude con ese tema. Muy bien, pues nada más, veo que ya no hay más preguntas. Además, nos tenemos que ir ya a la sesión del curso de manejo de suelos, que es a las 7. Así que nada más, agradeceros que hayáis estado este ratito conmigo aquí comentando este tema. Si tenéis interés con el tema de las ayudas de ecológico, pues incitaros a que lo hagáis porque seguramente os vaya a ser de mucha utilidad, porque ya digo, tardan tiempo en volver a sacar una nueva convocatoria, con lo cual si estás decidido, hazlo ya, y si tienes dudas, pues mejor infórmate un poco, porque a diferencia de otro tipo de procesos, el proceso ecológico es un poco más complejo y se debe de tener un cierto conocimiento y estar seguro de lo que se va a hacer, ¿vale? Así que nada, os tengo que dejar, lo siento, tengo que ir a la sesión del curso básico de manejo eficiente de suelos, que es a las 7. Y nada, espero que os haya servido de utilidad, que bueno, pues por lo menos tengáis un poco más de información sobre este asunto. Y nada, espero que os haya gustado, que nos vemos en la próxima. Ya sabéis que el próximo mes, el último sábado del mes, pues tendremos otra sesión parecida a esta, pero de otra temática. En principio vamos a hablar sobre temas de control de riego a través de sensores y digamos sistemas informáticos de control del riego para que poder controlar de una forma más eficaz el uso del agua. Y nada, os iremos informando posteriormente de lo que vamos a ir, pues de la información que vamos sacando y demás. Así que nada, muchas gracias a todos y espero que haya sido de utilidad y un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.